no juzguen a los demás para que Dios no los juzgue a ustedes, porque se les juzgará de la misma manera que ustedes juzguen a los demás. Con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la pajita que tiene tu hermano en el ojo, pero no te das cuenta de la viga que tienes tú en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame sacarte la pajita que tienes en el ojo, mientras que en el tuyo hay una viga? No seas hipócrita. Primero saca la viga de tu ojo y verás mejor para poder sacar la pajita de tu hermano. No les den lo que es santo a los perros, pues se irán contra ustedes y los morderán. No les tiren tampoco perlas finas a los cerdos, pues lo único que ellos harán es pisotearlas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta gran bendición y oportunidad de estar aquí adorándote en tu casa de oración. Gracias, Señor, por este honor y privilegio que nos das. Con gusto estamos en este lugar y queremos ahora, después de cantarte, pues escuchar y meditar en tu palabra. Guíanos, Señor, danos un corazón entendido. Permítenos que hoy tengamos una actitud de aprendizaje delante de ti y podamos, Señor, a aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Enséñanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Gracias por estar aquí con nosotros. Tú eres nuestro maestro, que hoy, Señor, disponemos nuestra mente y todo nuestro ser para que tú nos enseñes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Los noto así un poco serios. ¿Cómo están? Ay, sí. ¿Seguros? Porque puede haber lluvia de bendiciones hoy. ¿Sí? ¿Se sabe un versículo de memoria? ¿Sí o no? No los veo muy convencidos. ¿Se saben un versículo de memoria? Nada más Lalo. ¿Y quién? Y Juanita. Pues no, está bien, hoy no vamos a tener. Alivio, ¿no? Hoy vamos a estar hablando de Jesús y el juzgar a los demás, juzgones. Seguimos con estos mensajes del Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7. Imagínense a Jesús en una multitud. Algunos dicen, no, esta es una colección de muchos mensajes que dio el Señor pues a sus discípulos y a las multitudes, y los juntaron y los pusieron en Mateo capítulos 5, 6 y 7. Otros dicen, no, el mismo día dio todas estas enseñanzas. Imagínense, nosotros llevamos un año y no lo entienden, no lo entendemos. Pero sea como sea, ahí lo tenemos en la palabra como el Sermón de la Montaña, y lo estamos desmenuzando, analizando, practicando. Espero que sí, podamos estar aprendiendo y practicando pues la palabra de Dios, que nos llena de sabiduría para actuar, para vivir la vida, no loca, pero vivir la vida cristiana de una manera correcta. Entonces, la pregunta en esta mañana, ¿los cristianos podemos andar juzgando? ¿Los cristianos podemos andar juzgando? ¿Los cristianos podemos andar juzgando? ¿Sí o no? Fuerte. ¿Sí o no? Entonces, un cristiano que sea un juez en un tribunal no puede ser juez, porque no puede andar juzgando. ¿Sí? No, ahí sí. Ahí sí. No hay jueces cristianos. Entonces, ¿cómo está el asunto aquí? Se cuenta que una vez un matrimonio vivía en la montaña, un matrimonio joven, pero resulta que ella no podía tener hijos. Intentaron, buscaron ayuda y demás, no pudieron.
Así es de que se conformaron con comprar un perrito, un cachorrito labrador. Y ahí el perrito creció con ellos y estaba contento y era el centro de atención, era como un hijo que nunca tuvieron. Pero resulta que tiempo después la esposa le da la sorpresa al esposo y dice, ¿qué crees? Estoy, ¿qué? Embarazada. Vamos a tener un hijo. Ah, qué bien, qué bendición. Así es de que preparan todo, el perrito pues ahí con ellos y demás, y nace el bebé. Ahora, ¿quién era el centro de atención? ¿Y el perrito? Ya no le hacían tanto caso al perrito. Así es de que estaba ahí el bebé, la familia contenta, ya había podido tener hijos. Un día, el esposo se fue a cortar leña. La mamá le dio de comer al bebé y lo puso en la cuna. Dice, por fin se durmió. Voy a ir rápido aquí al arroyo que está cerquita y voy a lavar mi ropa, aprovechando que se durmió el bebé. El esposo se va a lavar. Bueno, el esposo se fue a la leña, ella se fue a lavar. Y el esposo regresó, entra a la casa y ve al perro con el hocico sangrando en la puerta del cuarto del bebé. Inmediatamente lo que le vino a la mente fue, el perro mató al niño. Va por su escopeta y mata al perro. Se mete al cuarto para ver al bebé y lo que observa es al bebé en su cuna durmiendo y a una serpiente matada por el perro. Las apariencias engañan. Cuando juzguemos, asegurémonos que si usted dice que la burra es negra, ¿es por qué? Porque tiene los pelos negros en la mano. Y si es parda, tenga cuidado. Las apariencias engañan. Juzgamos a veces sin estar seguros. Hablamos de las personas, hablamos de los sucesos sin ser testigos directos, sin tener todos los elementos para poder aseverar una afirmación sobre alguna situación, y al ratito que estamos pidiendo perdón, es que yo no tenía todo el panorama. Perdón, es que ya lo dijiste. Alguien vino con un chisme y te dijo a alguien de una persona y ya te enojaste contra esa persona, pero no tienes todo el panorama. Juzgamos, pero juzgamos mal. Vamos a ver tres cosas en este pasaje sobre el juzgar. Jesús y el juzgar. Vamos a entender de qué se trata cuando Jesús dice en versículo 1 y 2, no juzguen para que no sean juzgados, con la vara que midan serán medidos. ¿Sí? ¿Así lo dice su versión? No juzguen, el mensaje es que no juzguen para que no sean juzgados. Entonces, ¿cuál es el mandamiento? ¿No qué? Entonces, si el mandamiento es no juzgar, ¿qué debemos hacer? Entonces, los cristianos no juzgan. Doris. Sigue. Dice Doris que sí. Muy bien, vamos a ver qué estaba tratando de decir Jesucristo a esta multitud y obviamente a nosotros el día de hoy. El Señor Jesús nos manda aquí mismo, el versículo 15 de este pasaje, de este capítulo 7 de Mateo. Versículo 15, ¿qué dice? Alguien que me ayude a leer, versículo 15. Vamos a tratar de comprender qué está diciendo con no juzgar, ¿no? Guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos. Wow. Guárdense ¿de quién? De los falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos líderes que se presentan vestidos de piedad, de oveja, buenos,
pero por dentro son lobos, asesinos, rapaces que dividen, que engañan, que critican y demás. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo identificas a un lobo o a un falso profeta? ¿Cómo? ¿Cómo lo identificas? Entonces, la persona está hablando y si corroboras con la... entonces ya estás juzgando sus palabras. ¿Sí o no? ¿Tenemos que juzgar o no? ¿Cómo entonces vas a identificar a un falso profeta, a un lobo de una oveja o a un falso de un correcto? Si no juzgas sus acciones, si no juzgas sus palabras, por sus frutos, dice la palabra, ¿qué? Y entonces cuando una persona da fruto de carácter, da fruto en otra área de crecimiento espiritual o de lo que sea, en el trabajo, ¿cómo juzgas que es un buen jefe? ¿Cómo juzgas que es un buen compañero? Por su conducta. Entonces, ¿de qué está hablando Jesucristo aquí cuando dice no juzguen para que no sean juzgados? Porque Él mismo nos está diciendo, y ustedes juzguen e identifiquen a las personas que están a su alrededor y juzguen lo que hablan y juzguen lo que hacen, para que ustedes tengan ese discernimiento y tengan esa toma de decisiones correcta. En el mismo versículo 6 que acabamos de leer dice, no den lo santo ¿a quién? A los perros. Ay, está fuerte, ¿no? Ni las perlas a los cerdos. ¿Quiénes son los perros y quiénes son los cerdos? En este versículo. ¿Quiénes son? Ay, inmediatamente identificas a personas, ¿no? Personas con cierta conducta. ¿Estás juzgando o no? ¿Es malo juzgar? Ahora sí ya no. ¿Todos están de acuerdo con Doris? En Juan, alguien que me ha ido a leer Juan 7:24. ¿Qué dice Juan 7:24? Evangelio de Juan. Hay 3 libros adelante. Evangelio de Juan 7:24. ¿Quién está diciendo eso? El Señor Jesús. No juzguen según las apariencias. Pero nos está diciendo que exige, juzguemos con justo juicio. Por un lado nos dice que no juzguemos, Mateo 7:1. Pero Juan dice, cuando juzgues, hazlo con justicia. ¿A quién le hacemos caso? Jesús. Jesús es el mismo que de Juan y Jesús es el mismo de Mateo. Entonces hay que comprenderlo bien, porque regularmente cuando a nosotros nos viene esta palabra de juzgar, no, nosotros no andamos juzgando. Ya me estás juzgando, ¿verdad? ¿Quién eres tú para juzgarme? Palabras y frases como esas corren mucho en los pasillos de las iglesias, de las mejores iglesias que existen en el mundo. ¿Sí o no? De las iglesias cristianas. No me juzgues. No, yo no sé, yo no puedo decirte nada porque no puedo juzgarte. ¿Cómo de que no? Hágalo con justicia, hágalo correctamente. Y va a ver que la situación es entonces distinta. Entonces, el no juzgar a los demás no significa que no debemos evaluar la conducta de las personas que nos rodean. De los líderes en la iglesia, necesitamos evaluar la conducta. Necesitamos tomar decisiones en muchas cosas en la iglesia. Evaluamos la conducta y decimos, a veces una persona es apta para enseñar, es apta para servir, o a veces no, etcétera. Pero necesitamos emitir juicios al respecto de lo que está pasando en tu casa, en la iglesia, en el trabajo, en el taller. ¿Tome usted? Vitacilina. Ahí necesitamos estar emitiendo juicios.
Muchas veces entonces los hacemos incorrectamente y por eso aquí el Señor Jesucristo está hablando de algo que necesitamos comprender. Por lo tanto, a lo que se refiere es que no estemos juzgando las apariencias. No juzgue usted las apariencias por motivos egoístas. No juzgue usted por las apariencias sin estar seguro de lo que está juzgando y de lo que está viendo y de lo que está aconteciendo. Asegúrese bien del veredicto que usted va a dar. No sea que por demostrar que tiene poder, demostrar que tiene inteligencia, demostrarse algo usted a sí mismo, esté menospreciando, perjudicando, avergonzando, exhibiendo a los demás en un juicio que usted emita. En otras palabras, no debemos emitir juicios injustos. Necesitamos hablar con justicia. Los cristianos podemos juzgar, debemos juzgar. Claro que sí. La respuesta tiene que ser claro que sí. Lo podemos hacer, pero vamos a hacerlo de una manera correcta. ¿Estamos de acuerdo? Así es de que se eliminan las frases de tu vocabulario. Yo no soy nadie para juzgar. ¿Sale? O ¿me estás juzgando? Sí, la gente te va a juzgar. Pero vamos a ver las intenciones del corazón, las tuyas y las de las personas. Y ahí es donde entramos ya en una situación más profunda y complicada, porque ¿quién conoce las intenciones del corazón? Entonces, versículo 1 y 2, no juzguen para que no sean juzgados. ¿Qué más dice? ¿Qué dice tu versión? Dice, porque se juzgará de la misma manera que ustedes juzgan a los demás. Con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios les medirá a ustedes. Pasemos al segundo punto. El segundo punto es con respecto de Jesús y el juzgar, es quitar el enfoque de nuestro crecimiento personal. ¿Qué es lo que está hablando Jesús con respecto a juzgar? ¿De qué se trata este juzgar? Vamos a ver qué dicen los versículos 3 al 5. 3 al 5. ¿Por qué te fijas en la pajita que tiene tu hermano en el ojo, pero no te das cuenta de la viga que tienes tú en el tuyo? Aquí dice pajita y viga. ¿Cómo dice tu versión? Paja y viga. ¿Alguna otra palabra? Astilla. Ese está. Astilla y tronco. Basurita y rama. Es parecido, ¿verdad? Es parecido. ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame sacarte la pajita que tienes en el ojo, mientras que en el tuyo hay una viga? No seas hipócrita. Primero saca la viga de tu ojo y verás mejor para poder sacar la pajita de tu hermano. Así es, ¿de qué se trata entonces el juzgar? ¿De qué nos está hablando el Señor Jesucristo? Un poco más de claridad. Dice, ustedes no juzguen a la ligera, háganlo con justo juicio. Pero fíjense bien, cuando nosotros estamos predispuestos a andar viendo la conducta de los demás, regularmente descuidamos nuestra propia conducta. Es decir, si alguien hace algo malo que no sea de mi familia, es una persona mala. Pero si lo hago yo o alguien de mi familia, es una persona menos mala. ¿Sí o no? Le justificamos. ¿Sí o no? Dígame la verdad. Justificamos ciertas cosas, lo mismo que hace el vecino, lo mismo que hago yo, pero lo que hago yo lo La misma operación para ellos es una situación de una operación mayor. La mía es menor. Entonces, de lo que está hablando el Señor Jesucristo es que muchas veces el ser humano se proyecta con situaciones que uno mismo está cometiendo. Estas proyecciones de enojo porque alguien está haciendo algo y le estoy juzgando en sus acciones y me enojo, ¿por qué? Porque muchas veces yo soy igual o peor que esa persona. Estoy haciendo exactamente lo mismo que esa persona y me enojo como un mecanismo de defensa para disimular que yo soy mejor que esa persona.
Eso se llama una proyección. Me proyecto en eso, pues me enojo. Pero ¿por qué lo hace? Eso pasa mucho con los homofóbicos, ¿sí o no? Los que no quieren a los homosexuales y se enojan, ¿por qué será? ¿Por qué será? Eso sucede mucho en muchas circunstancias donde nosotros nos enojamos mucho por las acciones de otros, pero nosotros estamos practicando lo mismo o peores cosas que ellos. Y entonces nos enojamos y emitimos juicio y decimos, pero ¿por qué la gente es así? Pero tú debes de conducirte de esta manera, tú no debes de ser así cuando uno es así. Dice el Señor Jesús, no seas hipócrita. Esos juicios no tienes que estar haciendo. Muchas veces los juicios que se hacen hacia otras personas con fuerza, con enojo, con venganza, porque en el pasado alguien me hizo a mí alguna situación y entonces ahora yo quiero vengarme, ahora yo quiero desquitarme, ahora yo quiero que otro sufra lo que yo sufrí en un momento. Ese tipo de juicios, dice el Señor Jesucristo, los tenemos que eliminar de nuestro pensamiento, de nuestra vida, porque eso es ser hipócrita. Dice, hipócritas, ¿por qué no trabajas en tu vida? ¿Por qué no trabajas en tu carácter? ¿Por qué no trabajas en tu relación conmigo? Y entonces cuando estés bien delante de mí, entonces vas a tener la sabiduría para ayudar a tu hermano, para ayudar a las personas que están alrededor. ¿Cuándo sucederá eso? A ver, dígame, ¿cuándo va a suceder eso? ¿Cuándo vas a estar bien para juzgar a otro? ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a estar bien? Porque el Señor Jesucristo estaba hablando aquí. Dice que tú tienes una rama, una viga o un tronco en tu ojo. Y estás fijándote en la pajita que tiene tu hermano, en la ramita, en la basurita que tiene tu hermano en el ojo. Te andas fijando en los detalles, cuenta chiles, ¿no? Te andas fijando en los detalles cuando tú tienes un gran detalle en tu propia vida y tu relación con Dios. De eso se trata. Sí, más o menos me estoy explicando. De eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Estás juzgando cuando tú mismo no estás preocupado por ser una mejor persona. Cuando tú mismo no estás atento a lo que yo estoy haciendo, dice Dios, en tu propia vida. Descuidas y haces oídos sordos a lo que yo te estoy diciendo que cambies, pero estás muy enfocado en el otro. Esto sucede mucho. Hasta que ella cambie, yo voy a cambiar. Hasta que yo vea que hay un resultado en los demás, un crecimiento en los demás, yo voy a comenzar a hacer algo. Aquí en la iglesia sucede mucho. A alguien se le llama la atención, pero si la otra persona tampoco llega temprano, pero si la otra persona tampoco ni va a grupo familiar, pero si aquella familia tampoco hace esto, ¿qué hacemos? Inmediatamente evadimos la responsabilidad. Cuando Dios está tratando contigo, tu mirada se va hacia las otras personas y a decir, pero los demás, sí, déjalos a ellos en paz. Si Dios está tratando contigo, deja a los demás en paz. Y comienza un crecimiento personal, individual, tú en tu relación con Dios, y permite que Dios trate con los demás como Él quiera tratar, pero enfócate en lo que Dios está haciendo en tu vida. Eso es tratar con el troncote que tienes en tu ojo y entonces dejar de estar viendo la rama, la ramita o la astilla que alguien tiene. ¿La qué? ¿Mota? Tampoco. A los que tengan mota, tampoco les diga nada, déjenos, es su vida. Sí, así se le llama también. Una pequeña basurita, ¿no? Que tienen. Pero nosotros enfocamos en pequeños detalles cuando nuestra propia vida
hay cosas grandes que necesitamos tratar. Entonces vas a perder energía, vas a perder tiempo, vas a enfermarte por estar viendo lo que otros hacen, la conducta de los demás. Dios está tratando con cada uno de nosotros. Dios trata con tu esposa, Dios trata con tu esposo, con tus hijos. Y hay veces que nosotros queremos hacer esa obra del Espíritu Santo en la vida de los demás. Nosotros, lo que está diciendo, eso es, lo que Dios está diciendo es, tú no eres Dios, tú no lo sabes todo. Ubícate quién eres y en tu propio crecimiento espiritual, para que entonces, cuando Dios te vaya limpiando, cuando Dios vaya cambiando tu carácter y tu vida, tú puedas tener la capacidad de ayudar a otros. ¿Cuándo va a suceder? Decían que nunca. Claro. En el momento que tú reconozcas a Dios como tu Señor y Salvador y comience tu crecimiento cristiano, en ese momento tú puedes comenzar a ayudar a otra persona a crecer con una actitud humilde, no soberbia, no altanera, no creyéndote mucho, no menospreciando al otro que viene atrás de ti o que está cometiendo errores evidentes que estamos viendo. Y no por eso vamos a aprovecharnos y a menospreciar a los demás. Esta es la hipocresía, porque ¿de dónde venimos nosotros? ¿Qué somos nosotros que Dios no nos haya regalado, que Dios no nos esté bendiciendo con su gracia perdonadora, con su gracia transformadora? ¿Con qué derecho puedes decirle a alguien más que es una persona mala cuando tú también eres malo? Y esto es lo que el Señor está diciendo: no juzguen de esa manera. Cuando juzguen, háganlo justamente. Cuando juzguen, háganlo de acuerdo al carácter que les he enseñado. Por eso el trasfondo, el contexto de Mateo 5, Mateo 6 y ahora Mateo 7 dice: el juicio debe de ser de una manera correcta. El juicio debe de ser de una manera que el Espíritu Santo te esté guiando a ayudar a otra persona. ¿Cómo identificas que alguien a tu alrededor está haciendo algo equivocado? ¿Y quién le va a decir que estás equivocado? Cuando le digas a un borracho: oye, ya deja de tomar. ¿Qué dice el borracho? ¿Me estás juzgando? ¿Qué dice el borracho? ¿Me estás juzgando? ¿Y qué le vas a decir tú? Sí, te estoy juzgando, que lo que estás haciendo está mal. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora jueces van a salir de aquí, ¿no? Pero ¿cómo debe de hacerse? Con humildad, con respeto, con amor, sabiendo que lo que tenemos no es nuestro, es un regalo de Dios. Entonces, ¿dónde queda la jactancia? Dice el apóstol Pablo. ¿Dónde queda la jactancia? Si lo que tienes es un regalo de Dios, es un mendigo, un pordiosero, ayudándole a otro pordiosero, que por la gracia de Dios reciben grandes bendiciones. Así debemos vernos. Nada de creernos más allá. ¿Sale? Entonces, cuando está hablando aquí Jesús y el juzgar, está hablando precisamente de eso, pero porque nos conoce, porque sabe que continuamente nuestra tendencia es andar viendo a los demás, andar observando la conducta de otros, andar viendo quién hace, o esperando que alguien haga para yo empezar a hacer, esperando que alguien se porte bien para yo empezar a portarme bien. No, la relación es personal y lo que está diciendo el Señor: quiero trabajar contigo de una manera individual, en secreto, para que tú crezcas, para que tú madures, seas padre o seas un hijo o seas espíritu, lo que sea. ¿Sale? Entonces, número 1 es entender que cuando el Señor Jesús dice no juzguen, no se está refiriendo meramente a una situación. Se está refiriendo a que sí debemos juzgar, pero debemos juzgar correctamente. Y el segundo lugar es el enfoque que yo debo de tener en mi crecimiento y no en un asunto de andar viendo la conducta de los demás. A eso se le llama chismoso,
¿Cómo se le llama cuando andas observando a los demás? ¿Cómo se comportan? ¿Qué dicen? ¿Qué hacen las demás personas? ¿Metiches? ¿Quién es metiche de aquí? Nadie, aquí puro santo, puro santo. Nadie es metiche, nadie es chismoso, nadie. Estamos en la mejor iglesia. ¿Sí? Eso sucede en otras iglesias. Aquí no sucede eso. Y en último lugar, versículo 6. Es un pasaje muy complicado. Nos lo brincamos, ¿no? ¿Qué dice el versículo 6? No les den lo que es santo ¿a quién? Pues se irán contra ustedes y los morderán. No les tiren tampoco perlas finas a los cerdos, pues lo único que ellos harán es... Híjoles, ¿a qué se referirá el Señor Jesús? Porque el Señor Jesús hablaba a veces con mucha dureza cuando se enfrentaba y confrontaba el pecado y las situaciones difíciles que sucedía con la gente, principalmente con los fariseos, religiosos, también hipócritas, legalistas. Espero que aquí no haya fariseos ni legalistas, pero el Señor Jesús la trae contra ellos, ¿no? Y les dice, ¿a qué se referirá con los perros? Porque usted le dirá perro a alguien, ¿sí o no? No, aquí no. ¿A dónde estoy preguntando? ¿A dónde estoy preguntando? ¿Sí usted le dice perro a la gente o perra? A la vida nada más. Y cerdos. O sea, usted puede identificar a una persona que se comporta como un perro. Bueno, pero aquí da el comportamiento de un perro callejero, ¿verdad? No educado como los que usted tiene en su casa. Un perro callejero que dice, ¿qué hace el perro? Vuelve a su vómito en otro pasaje. Pero el perro, ¿qué más? ¿Qué más hace? ¿Es sucio? ¿Salvaje? Bueno, sí. Un perro callejero, rabioso. Y un cerdo cochino, sucio, es puerco. Pero, ¿cómo es esto de darle lo santo a los perros? Es difícil de interpretar. ¿Usted ya lo interpretó alguna vez? ¿Ya lo entendió? O sea, fíjate en el contexto en que estamos, juzgar. Estamos hablando de juzgar, de la viga que tienes en tu ojo, de la pajita que tiene el otro. Y luego inmediatamente, no des lo santo a los perros. ¿Qué es lo santo? ¿Qué entendieron los que estaban escuchando a Jesucristo? Los judíos, y en esa época, primer siglo, lo santo, ahí estaba el templo, estaba la ley de Moisés, estaba pues la ley de Moisés, que es la palabra de Dios que ellos tenían, estaba el templo, estaban los sacerdotes. Entonces, cuando hablaban de algo santo, de Dios, ¿no? Pensaban en Dios, su palabra, pensaban en su templo, la adoración, los sacrificios, y todo eso es lo que implica la palabra santo, apartado para Dios, lo que es apartado para Dios. Por eso aquí vemos puros santos, ¿sí o no? A ver, levanta la mano, ¿quién es santo aquí? Ay, ¿por qué tienen miedo? Somos santos, somos apartados, ¿ya fuimos apartados para Dios o no? ¿Somos santos? Y somos justos. ¿Sí o no? Somos justos. Y somos perfectos. ¿No? ¿No somos perfectos? ¿Eh? ¿Doris? Todavía no. Y esto siempre lo hago cada 6 meses, este ejercicio. Este ejercicio lo hago cada 6 meses aquí en el púlpito, a ustedes, y se les olvida. Ok, entonces, levanta la mano, ¿quién es perfecto? Ay, sí. ¿Sí? Ahora, usted es justo y es santo, porque creyó en Jesucristo, amén. Y usted, si ahorita se muere, ¿a dónde se va? ¿A dónde se va? ¿Al purgatorio? ¿Al limbo? ¿A dónde se va? ¿A la presencia de Dios? ¿Al cielo?
se va a la presencia de Dios. Por primera vez en la historia de la humanidad y la historia del universo, lo imperfecto entrará en el cielo perfecto. Amén, amén. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? Lo imperfecto va a estar en la presencia de Dios. A ver, ¿cómo? ¿O usted es perfecto, Jorge, o no? ¿Es perfecto? Pero va a ir al cielo. Bueno, ¿sí o no? ¿Va al cielo o no? Usted es imperfecto. Entonces, por primera vez, lo imperfecto estará en la presencia de Dios. En el cielo. El cielo que es perfecto, llegará uno de Unifam, ¿no? Y echará a perder todo. ¿Sí o no? A ver. Entonces, si morimos, ¿a dónde vamos? ¿A un lugar de purificación y de perfección y luego al cielo? Ah, sí. Sí. Por eso se llama purgatorio, porque purgas tus pecados ahí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ya? Entonces, escúcheme bien. Cuando hablamos de una conducta correcta, usted está pensando en sus posibilidades. Por eso dice que usted que no es perfecto, porque no está viendo la cruz de Cristo y la obra redentora perfecta y poderosa que Cristo ha hecho en su vida y que nos ha hecho perfectos delante de Dios, porque no nos ve a nosotros, ve a Cristo a través de nosotros, y entonces la perfección es Cristo Jesús. Y nosotros estamos confiando en lo que nosotros podemos hacer. Por eso nos da miedo decir santos, perfectos, justos, etcétera. Porque estamos pensando en nosotros, no en la obra de Cristo en nosotros. La obra es perfecta y es poderosa y nos transforma la vida de tal manera que usted tiene una entrada directa al cielo, a la presencia de Dios, por la perfección y la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Así es de que nosotros creemos en esa perfección cristiana, una perfección moral, no una perfección física, no una perfección de que hoy tartamudeé, de que hoy me tropecé y de que hoy hice algo equivocado. No, estamos hablando de una perfección, de una entrega de tu corazón, de una santidad completa en la vida, de tal manera que tu vida la gobierna solamente Dios. No tú has muerto, ya moriste para que Cristo. ¿Quién es bautizado? ¿Qué significa el bautismo? Y todos repiten, morir y resucitar en Cristo. Pero no lo vivimos. Usted ya murió y cuando salió del agua resucitó para vivir para Cristo en una vida de obediencia, de dependencia. Eso es. Cuando nosotros entonces entramos aquí al pasaje de que no dé lo santo a los perros, ¿de qué se refiere? ¿A qué se refiere? Bueno, lo han interpretado de esta manera. Algunos han dicho, lo santo a los perros o las perlas a los cerdos es que tengas discernimiento a quién le predicas la palabra, que juzgues, porque está hablando del juzgar, que juzgues a las personas y te des cuenta quién es apto para recibir el evangelio y quién no. Es decir, el no juzgar es no caer en necedades. No caer en necedades, ten prudencia, ten discernimiento de saber a quién le predicas la palabra, porque si ya vas y le predicaste la palabra y te mandó el folleto a la cara y no quiso creer, vas a volver a regresar. Dice el Señor Jesús que cuando vayas a una ciudad o a una casa y no te reciban, ¿qué tienes que hacer? Salir de ahí, sacudir el polvo, que significa me lavo mis manos. Como Pilatos, yo me lavo mis manos, yo ya cumplí. Eso es más o menos el limpiarse el polvo, ¿no?
Pero cuando alguien te rechaza, cuando un ateo de plano no quiere creer, no quiere ni escucharte, no quiere saber nada de Cristo, es más, es grosero contra el cristianismo, contra ti y demás. Y eso es lo que está diciendo: no le des lo santo a los perros, ni tampoco los perros. Pues sí, en el tiempo de Jesús, los perros eran los gentiles. ¿Se acuerdan? Los perros se les decía a los que no eran judíos. Ellos sí menospreciaban, eran, ¿cómo se dice cuando no te gusta a otro color de piel, o no te gusta cómo habla la gente? Racista, ¿no? Ellos sí son racistas. Digo porque todavía son racistas. No se juntan con cualquiera. Y le llamaban perros a los gentiles, a los que no eran judíos. Y el cerdo, obviamente, los judíos con los cerdos no se llevan. No se llevan. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que un día hasta el apóstol Pablo reprendió a quién? Al apóstol Pedro por andar comiendo carnitas. Se fue el apóstol Pedro, el evangelio para los gentiles, y me junto allá con ellos, también la salvación es para ellos. Hicieron una fiesta, hicieron carnitas, y ahí estaba el apóstol Pedro comiendo carnitas. Y llega Pablo y le dice: ¿qué te pasa? ¿También te volviste hipócrita? El apóstol Pablo le llamó la atención al apóstol Pedro. ¿Sí sabe esa historia? Lea su Biblia, ¿no? Por andar comiendo carnitas. Ahora no tenemos ese problema nosotros, ¿verdad? Pero los cerdos con los judíos no se llevan, los perros, los gentiles. ¿Por qué? Porque el pueblo judío creía que era exclusivo. La salvación y Dios era exclusivo para ellos. El templo era exclusivo para ellos. Dios es exclusivo para ellos. La ley de Moisés es exclusiva para ellos. Y ellos son los únicos que van a ser salvos, y todos los demás son perros. ¿Sí o no? Sorpresa. Ni su templo, ni ellos. Sorpresa. La salvación es para todos. Así es ¿de qué está hablando aquí cuando está hablando de juzgar? Y de repente nos vamos a quedar con esa interpretación conservadora de decir que no des lo santo a los perros ni las perlas a los cerdos. Es tener un discernimiento correcto, un juicio correcto de cómo podemos predicar el evangelio. Pero también siento que se contradice. También siento que no va por ahí. ¿Por qué? Porque cuando le predicas a un ateo grosero, a una persona que no quiere nada y es violenta contra ti, ¿qué tienes que hacer? Amarla y seguir predicándole. ¿Sí o no? Así es de que, ¿será esa la interpretación correcta? ¿Será que fue un texto puesto después, que no tiene nada que ver con el juicio, con el juzgar? No lo sé. ¿Será que Jesús hablaba tan fuerte que la gente se asustaba? Jesús hablaba a los fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, ¿no? Generación de víboras, etcétera. Les hablaba duro, fuerte. Y entonces este pasaje también es fuerte, porque hablar de perros y cerdos, y no den lo santo ni las, es como si le dieras una perla a un cerdo. Cuando le predicas el evangelio a alguien que no quiere escuchar el evangelio, es como si le dieras perlas a los cerdos. ¿Y cómo se va a sentir el ateo? Ya es puerco, ¿ah? Sí, ¿no? Si le dices ese pasaje, inmediatamente cuando vas a compartir el evangelio y alguien te rechaza y es grosero y te avienta el folleto en la cara y demás, inmediatamente vas a Mateo 7:6. No le den lo santo a los perros. ¿Será? No, ¿verdad? No, ¿verdad? No creo que sea esa la intención de generar en el predicador, en el evangelista, una situación de insulto para las personas. Si no quieren creer, se respeta. Si no quieren creer, de todas maneras, uno siente la carga de Cristo por la gente, por el mundo que no conoce de Dios. Entonces, este pasaje es un pasaje difícil,
complicado, se los dejo de tarea, si alguien puede interpretarlo mejor, pues ahí estamos. Pero con lo que nos quedamos hoy es, cuidado con las apariencias, cuidado con el chisme, cuidado con andar juzgando de una manera ligera, cuidado con andar emitiendo juicios, viendo a la gente cómo actúa sin ver cómo estoy actuando yo, sin estar nosotros conscientes de que Dios está haciendo una obra de perfección en nuestra vida y que nosotros necesitamos ser transformados para poder ayudar a los demás. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Cierre sus ojos, incline su cabeza. Padre, te damos gracias en esta tarde que nos permites estar meditando en tu preciosa palabra. Hay porciones, Señor, de tu palabra que a veces se nos hacen un poco más difíciles de poder entender, pero pues que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos siga mostrando tu luz, tu verdad. Mientras tanto, Señor, lo que sí podemos entender es eso, que no debemos de andar juzgando de una manera injusta, de una manera conveniente a las preferencias que uno tenga. Te rogamos, Padre, que bendigas a cada uno de mis hermanos a poder centrarnos en un crecimiento personal contigo. No estar viendo a los demás, sino viendo tu obra en nosotros, el crecimiento espiritual. Y muéstranos, Señor, que necesitamos llevar tu palabra a personas, Señor, que ciertamente juzgamos sus acciones y sus actitudes malas. Sin embargo, tú nos mandas a que podamos estar llevando tu precioso evangelio con amor, con respeto, llevando tu precioso evangelio con autoridad, con valor también, pero con mucha humildad y sencillez, y principalmente con amor y con gozo en nuestro corazón. Gracias por cada familia, Señor, que hoy estamos aquí. Enséñanos a practicar el aspecto de no juzgar las apariencias, sino juzgar con justo juicio, como tu palabra lo indica. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.